Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos mediodías, aquí estamos otra vez con una nueva edición del Popular en Radio con Juan Landaco, que es nuestra incorporación suplente, pero más bien titular. Ya firmó el contrato. Firmó el contrato hace unos minutos, así que marchó. No, estoy violando el reglamento. Exactamente, y quien les habló recién, María José Pedraje, quien les habla, Victoria Alfaro. Bueno, aquí estamos en otra edición del Popular. La edición número 17. Exactamente. Hoy comenzamos con el semanario El Popular, que viene con una etapa muy, muy buena sobre la intensa jornada del 25 de agosto, que se celebró un nuevo día del comité en todo el país. Se reunieron miles de militantes en cada rincón. A la redacción del Popular, yo les comentaba, nos llegaron cientos de fotos de todo el país, de los lugarcitos más escondidos, donde priorizamos eso, ¿no? Los militantes, que son realmente... Porque el Popular se está ampliando, entonces tenemos cobertura en todo el interior del país, y esto no es broma, es de verdad. Exactamente, esa es la idea además, ¿no? Que no sea solo un programa capitalino, sino que abarque mucho más que eso. Y bueno, y la etapa está dedicada exactamente al 25, ¿cómo es el título? Nuestra Juan? Principal fortaleza. Excelente el título. El mismo título del editorial. ¿Cuál es la principal fortaleza del Frente Amplio? Y la Los unidad, comités de bases. La unidad, las bases, el comité de base. Y ayer quedó reflejado. Creo que más allá de toda la movilización que ustedes recién presentaban, las fotos, las movilizaciones, y también se dio un fenómeno, también como que la necesidad justamente de los frente amplistas y frente amplistas, todos jóvenes, la mezcla que se hizo, una cantidad de jóvenes, pero también una cantidad de veteranos que también salieron a la palestra a Ese festejar, es el justo equilibrio. A juntarnos. Y creo que también el gobierno, las acciones de este gobierno, también ayudó a que sea ha sacudido la modorra, un 25 de agosto muy especial. Sí, totalmente. Y además el hecho de que la pandemia haya aflojado un poquitín, que no hay que descuidarse, es bueno recordarle a nuestros oyentes que no hay que descuidarse con la pandemia, porque en otros países también se fue y después apareció de vuelta. Así que las medidas de seguridad tienen que seguir estando, pero tratando de recuperar un poco de esa alegría, ¿no? La alegría de la militancia, de la participación y la solidaridad. Y el Frente Amplio lo necesita, como decía Juan, en ese impacto de todo lo que está sucediendo en cuanto a los recortes y en cuanto a las pérdidas de todo tipo de derecho que el Frente Amplio logró por lo menos instaurar, y que en este momento todo eso se está perdiendo. Pero es lamentable porque justamente yo leyendo un material sobre Artigas y bueno, las ideas de Artigas y qué tan necesarias son hoy por hoy esas ideas, si cualquier cosa que leas de Artigas tiene vigencia, bueno, como para responder, ¿no?, lo que está sucediendo. De hecho, el pueblo, la ciudadanía nos está dando la oportunidad con la recogida de las 800.000 firmas, que bueno, si bien ahora las están pasando por el cernidor, obviamente que va a haber referéndum, no va a haber marcha atrás, y bueno, vamos a tener la oportunidad que la ciudadanía no solo se entere de los artículos que se quieren derogar, sino también después ir a votar, ¿no? Exacto. Tener la oportunidad. Y en este marco, recordando también nuestra historia, es lo que quería pedirle aquí a los compañeros el permiso para leerles un artículo de alguien muy especial que falleció el domingo pasado, que fue Nico Schwartz, Sí, quien fue su director y director del Popular, Exacto. un periodista ejemplar, un periodista de pura cepa. Una trayectoria bestial, de los Para mejores eso no se periodistas pide permiso. latinoamericanos. Los mejores periodistas latinoamericanos, que le hizo entrevistas nada menos que a Ho Chi Minh, a Fidel Castro y a un montón de personalidades a lo largo de su extensa vida. Falleció el otro día con 94 años de edad. Me acuerdo que estuvo en un homenaje que se le hizo en la Asociación de la Prensa Uruguaya en su momento, que lo auspició, por decirlo de esa forma, la Asociación de Trabajadores del Popular. Y ahí estuvieron un montón de personalidades exactamente para dar un saludo. Quería leer la flor roja que sale hoy
en el semanario dedicada a Nico Schwarz, antes de pasar a la editorial. Perfecto. Dice, este domingo de madrugada, a los 94 años, falleció Nico Schwarz. Dentro de las múltiples facetas de la personalidad de Nico, que merecerían destacarse, hay dos que lo definieron a lo largo de su fructífera y larga vida, la de periodista y la de comunista y militante revolucionario. Nico se afilió muy joven al Partido Comunista del Uruguay, integró su comité central antes y después de la dictadura, jugó un rol protagónico en la construcción y el desarrollo de la línea unitaria y de masas que el PCU definió en su 16º Congreso. Nico fue cofundador del Frente de Izquierda de Liberación y del Frente Amplio. Participó en los movimientos de solidaridad con la lucha contra el nazifascismo, en particular en la solidaridad con la URSS y muy especialmente con la lucha de los pueblos de Vietnam y Cuba. A lo que agregó luego su solidaridad militante con la lucha de la liberación de los pueblos africanos, en particular con la del pueblo sudafricano y Mandela contra el apartheid, la del pueblo palestino y todas las libradas en nuestro continente, Venezuela, Bolivia, Brasil. Nico militó en diversas instancias del Frente Amplio. En especial se destacó su aporte en la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales, la CARIFA. Nico nos dejó importantes aportes teóricos, recogidos algunos en la revista Estudios, otros en varias publicaciones del mundo entero y otros en las distintas publicaciones de la Fundación Rodney Arizmendi, con la que colaboró desde su creación. Hay un trabajo que destaca especialmente: el referido a los aportes de Arizmendi y Mariátegui al desarrollo del marxismo-leninismo en nuestro continente, que incluso fue premiado. Ese compromiso internacionalista llevó a que Nico fuera distinguido por el Gobierno Nacional del Frente Amplio y designado embajador en Vietnam. Nico fue un periodista de fuste, subdirector del Diario Popular, cronista parlamentario, político y analista internacional. Cubrió para el Popular la Guerra de Liberación de Vietnam y es el único periodista uruguayo y uno de los muy pocos latinoamericanos que entrevistó a Ho Chi Minh. El extraordinario revolucionario vietnamita le reveló que conocía Montevideo y que había venido como cocinero de un barco francés. Las crónicas de Nico mostraron el heroísmo del pueblo vietnamita y la brutalidad de los ocupantes yanquis. Nico también entrevistó a Ernesto Che Guevara y a personalidades de la talla de Ben Bella de Argelia, Fidel, Raúl, Vilma y varias personalidades de la Revolución Cubana, Yasser Arafat también. Nico también escribió para Marcha, obligado al exilio por la dictadura fascista en Buenos Aires. Además de integrar la Organización de Denuncia y Solidaridad con Uruguay, escribió en el diario La Opinión junto a Selmar Michelini. Luego del secuestro de Michelini y Gutiérrez Ruiz y la desaparición de Manuel Liberov, con quienes estuvo horas antes, Nico parte a México y allí despliega la solidaridad con la lucha de nuestro pueblo. Escribe en Estudios, en el diario mexicano El Día y en el periódico Verdad y Justicia. Tras la recuperación de la democracia, vuelve a Uruguay, escribe en La Hora, en La Popular, en La Hora Popular, en La República, como cronista parlamentario y como analista internacional. Nico mantuvo un compromiso social permanente y participó activamente de la labor social y cultural de la Asociación Cultural Israelita Dr. Jaime Siklovich. Nico dejó de militar orgánicamente en el PCU en la crisis de los 90. Seguimos compartiendo espacios de solidaridad y lucha en el movimiento popular y el Frente Amplio. Hoy homenajeamos una vida de compromiso y de lucha. A Margarita, su compañera de toda la vida, a sus hijos, nietos y bisnietos, un abrazo apretado. A Nico, una flor roja. Impresionante. Vicky, recordarles a la audiencia de que justamente lo que acabas de leer se encuentra en nuestro Popular, por allí. En la exactamente, edición del Popular de este debajo viernes. de la editorial que vamos a leer a continuación. Allí se encuentra la flor roja a Nico Schwarz, un periodista de fuste, como dice acá en la nota, quien estuvo dentro de lo que fue Vietnam, ni más ni menos, cubriendo la guerra en Vietnam, ¿no? Y la liberación. In situ. Sí, sí. A un periodista lo hace también esas cosas, ¿no? Ni hablar. Esas experiencias que vas recabando. Totalmente. Bueno, Vamos al editorial entonces. El editorial Nuestra Fortaleza Más Grande. Este 25 de agosto, las y los frenteamplistas festejamos la unidad y la militancia. Y lo hicimos en el ámbito principal, no es el único, pero sí el principal, donde ésta se materializa, nuestros comités de base. Este año tan especial fue una jornada de reafirmación identitaria y de movilización política formidable. Se realizaron cientos de asambleas y encuentros en todo el país en los 19 departamentos. No era sencillo. Es el año de la pandemia y de la crisis económica y social provocada por la aplicación de un ajuste neoliberal en medio de la pandemia. Es el año de la aplicación de la restauración conservadora, de la desocupación,
de los 100.000 pobres más, el de más gente viviendo en la calle, el de miles comiendo en las ollas populares, del aumento de las tarifas públicas, la subida del dólar, la caída del salario, del presupuesto de ajuste, el del impacto de la derecha en el gobierno. Pero también es el año de las 800.000 firmas para habilitar un referéndum y derogar los 135 artículos más retardatarios de la Ley de Urgente Consideración, LUC, el de la solidaridad militante y cotidiana con las ollas, el del 8 de marzo, el del 1 de mayo, el del 20 de mayo y el del 14 de agosto, el del paro general y las movilizaciones sindicales. Es el año en que las y los legisladores frente amplistas denunciaron la restauración, la enfrentaron y lucharon al lado de nuestro pueblo. Es el año en el que las intendencias y municipios frente amplistas demostraron con hechos que hay otra forma de gobernar. Es el 25 de agosto del año en el que no nos rendimos, y eso fue lo que se notó, la emoción, el entusiasmo, la lucidez y claridad política de una militancia que es un lujo para cualquier fuerza política. Las y los frente amplistas festejaron y se emocionaron porque se saben protagonistas de este año. Saben que, como dice Pablo Neruda, nació de ellos más que del tiempo. Porque en vez de reclamar que otros, vaya a saber quiénes y dónde, hagan autocrítica, las y los frente amplistas en los comités de base la hicieron. Y no solo en discursos, en debates y en documentos, en la práctica, donde más vale. Ellas y ellos entendieron eso de que había que superar la separación entre la fuerza política y los sectores organizados del movimiento popular y entre estos y sectores importantes de nuestro pueblo. Y no hablaron, militaron, como locos, con amor profundo, sostuvieron ollas, recolectaron comida y ropa, se juntaron con los sindicatos, las organizaciones feministas, los cooperativistas, las y los estudiantes, las y los vecinos, escucharon y sobre todo hicieron mucho, todos los días, muchas horas. Y todo eso acumulado provocó el tsunami político de las 800.000 firmas, que es organización, decisión de lucha, claridad política y es, muy especialmente, miles haciendo política con miles. Y eso lo posibilitan los comités de base. Ese espacio político que le da una característica casi única al Frente Amplio. Ese espacio político que antecedió incluso la fundación formal del Frente Amplio y contribuyó a ella. Ese lugar donde la propuesta política del Frente Amplio adquiere materialidad y se conecta por 1000 lazos con nuestro pueblo y su realidad. Y sobre todo, organiza la lucha en común para transformarla. Ese lugar donde la unidad deja de ser una abstracción y adquiere densidad en la militancia común. Ese lugar donde el Frente Amplismo, categoría política sustantiva, síntesis superadora construida por la práctica popular, nace, crece y se proyecta al futuro. Los comités de base han demostrado su importancia a lo largo de la historia, en el surgimiento del Frente Amplio, en su inserción en la sociedad, en la resistencia al fascismo, en el resurgir democrático, en el enfrentamiento al neoliberalismo, en la conquista de los gobiernos municipales y nacionales frente amplistas. Eso, por sí solo, ya sería mucho. Pero no es todo. También han demostrado su vigencia en este presente de lucha del siglo XXI, en la casi remontada del voto a voto de la segunda vuelta del 2019 y en la recolección de firmas contra la LUC, por citar solo 2 ejemplos. Afirmar esto no es solamente definir posiciones ideológicas, que lo es, también implica ser justos con los hechos. El general Iber Seregni, primer presidente del Frente Amplio y referente histórico de la izquierda uruguaya, gran defensor de los comités de base y de su importancia, con su acostumbrada agudeza política, los definió de la siguiente manera: un lugar mágico, donde confluyen la utopía y lo concreto, lo estratégico y lo particular. Este 25 de agosto volvieron a mostrar esa magia, porque un impulso emancipador, un proyecto de izquierda, necesita y se alimenta del protagonismo popular organizado. Por eso, como dijo un joven emocionada militante en su comité, son nuestra fortaleza más grande. Tiene razón. Feliz día de los comités de base, compañeras y compañeros, su día. Bueno, aquí Qué estamos. emocionante. Exactamente, con la editorial. Con la así. editorial del día de hoy, del semanario, en su edición. Yo quería mandar un gran saludo a todos los comités de base que estuvieron, a todos los militantes, porque uno es el día del comité de base, pero lo que hace justamente a los comités de base son sus militantes. Exactamente. Entonces, lo que un gran hablábamos hoy. abrazo
Un gran abrazo para todos en todo el país. Y Todos aquí y estamos. todas. Todos y todas. Y aquí estamos. Perdón, y otra cosita que ¿Qué te nos faltó? olvidamos. Vamos a mencionar todos los programas de lunes a viernes, pero particularmente vamos a mencionar uno de los programas al cual le mandamos un gran abrazo, y es La Mecha. ¿Por qué? Porque los jóvenes nuestros cumplieron 66 años la UJC. Es verdad. Así Sí, que hay tenemos una por allí. columna muy buena de Mateo Carvalho justo en el semanario, en la contratapa. Así que hoy mismo va a estar también subida al portal web, así que los invitamos a leerles el análisis de Mateo sobre la realidad de la juventud. Bueno, como el día 25 de agosto no solo fue el Día de la Independencia, sino justamente para los Frente Amplistas, nada más ni nada menos que el Día del Comité de Base y de las Bases, hoy hay un invitado Especial. que también, para hablar justamente de ese día, de esa jornada, y no solo de eso, porque hoy no se va a escapar tampoco de alguna pregunta. Otras cosillas. Capciosa. Que el pueblo quiere saber. Exacto, está, en toda la prensa, y bueno, hoy lo tenemos acá, y se la vamos a preguntar. Estamos hablando del secretario general del Partido Comunista de Uruguay, Juan Castillo. Bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias. Al Popular en Radio. Gracias Bienvenido, por la Juan. oportunidad, gracias porque además, fíjate que si lo habré respetado yo, que hasta en hora llegué. Es una cosa, para No mí es llegó un en hora, acontecimiento. era a las 12 que lo Exactamente, a la hora habíamos. que me dieron el micrófono, yo estaba sentado acá. Hoy también recordar que estamos con dos secretarios. Estamos con el secretario de propaganda, que también es Exacto. Juan, y estamos con el secretario Con los del Juanes. partido, que también Con es los Juan. Bien, Doblemente. bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad. Yo estaba siguiendo atentamente las últimas partes que leían de editorial, que de verdad siempre es un intento por resumir y sintetizar con opinión política, con valoraciones políticas que realizamos en el partido. Así que estoy para responder. ¿Cuál exactamente es tu valoración del 25 de agosto? Además estuviste en varios comités al respecto. Bueno, Si quieres sacar. hacía tiempo... ¿Me puedo sacar? Sí. Bien, Sí. bárbaro. Me estaba aficiando con esto. Bien, fue un gran 25 de agosto. A mí me parece que es justo lo que dice el editorial, lo que va mostrando también las imágenes del Popular, al menos yo lo vi desde temprano a la mañana de hoy vía internet. Y ojalá que además pueda llegar también electrónicamente, porque es una gran cosa de verdad que nosotros podamos haber vuelto a conmemorar el Día del Comité de Base junto a los militantes, junto a la Frente Amplista. Todos y cada uno de los compañeros y las compañeras que íbamos recorriendo los comités de base veíamos la necesidad del abrazo, el abrazo al Frente Amplio. El primer abrazo que daban los militantes era al frente. El orgullo de ser frente amplistas, la necesidad de reencontrarse. Mirá que por suerte el clima nos ayudó, que no llovió, que no hubo viento, que salió el solcito, pero hacía un frío de pelarse de todas maneras. Y vos veías, según las actividades que estaban conmemorando, en los actos en la calle, gente sentada en el cordón de la vereda, recostada al muro, gente que se llevó la sillita playera para ver el espectáculo que había normalmente. Siempre hay una compañera o un compañero acompañándonos con la guitarra, con la poesía, con el canto, con las murgas, que terminaron en Capurro con murgas. Así que me parece que asistimos a una gran fiesta del Comité de Base, una celebración del Día de la Independencia, como lo estamos anunciando también, porque es una fecha que hay que reivindicarla, independientemente que desde nuestro punto de vista seguimos peleando por la independencia definitiva, pero además del 50 aniversario que se conmemora el Día del Comité de Base. Y no se olviden que el año pasado no lo pudimos hacer. El año pasado la campaña fue la campaña del kilo, aquella campaña que movilizó al Frente Amplista igual, pero no pudimos tener este tipo de actividades. Así que mucha valoración política, mucha síntesis, mucho entusiasmo del militante y una sensación que nos queda como que el Frente Amplista está pidiendo, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ahora, ¿cuál es la tarea para esto que estamos colocando? La segunda etapa de la campaña contra la LUC. Nosotros lo estamos mencionando justamente antes de que llegaras, de eso mismo, ¿no? Cómo están los Frente Amplistas atentos a lo que tienen que estar paliando justamente por la situación que estamos viviendo de la pandemia, pero también por las pocas respuestas que está dando este gobierno en cuanto a paliar todo eso, pero y los recortes y bueno, todo lo que ahí se nos conjugaba viene. todo, porque ahí ya nos metemos, si puedo, meterme en lo que era la parte del discurso central, que era lo que la gente estaba demandando. Exacto. Entonces,
Me pareció que, al menos lo compartíamos con otros compañeros en la jornada de ayer también, fue una jornada de rendición de cuentas de parte de los dirigentes. O sea, ir primero con el abrazo al Frente Amplista, saludarlo, felicitarlo, no tener miedo a las palabras, lo felicitamos. Era un día del Comité de Base, el día del Frente Amplista, felicitarlo por el trabajo que hizo en procura de las 800.000 firmas. No fuimos los únicos, los Frente Amplistas, no fuimos solo nosotros. Compañeras, compañeros del movimiento sindical, del movimiento cooperativo, de las diversidades de organizaciones sociales, de expresiones políticas, de sentimientos distintos, y además también algunos desprendimientos de los partidos tradicionales que, por sobre toda la cosa, independientemente de su concepción ideológica, ve la cuestión de la defensa de la democracia y la soberanía igual que nosotros, lo siente de la misma manera. Entonces, lo primero era el abrazo, y lo segundo, decir en qué contexto estábamos. O sea, más allá de la pandemia, saliendo de los últimos golpes que nos viene dando la pandemia, uno ve que baja la cantidad de contagios, que baja la cantidad de personas dentro de los CTI, baja el nivel de fallecidos, pero siguen habiendo fallecidos, siguen habiendo CTI, siguen habiendo contagios. O sea, un problema que mientras la pandemia fue golpeando los distintos sectores de la sociedad, algunas y algunos nos golpeó más que al resto, porque algunos estuvimos contagiados y algunos estuvimos en cuarentena porque estuvimos cerca de otros lo pasaron más embromados, otros lo pasaron más jodidos y algunos perdimos los familiares o seres queridos. Y eso no se remedia con el discurso político. Eso lo que hay que hacer es una síntesis, un análisis, porque paralelamente que esto nos ocurría, el gobierno daba espalda a esas consecuencias sociales y se ufana, todavía hoy, en la discusión de la rendición de cuentas, se ufana de decir que en medio de la peor pandemia ha hecho un ahorro. Pero, ¿cuál es la gracia? Tendría que tener un sentido vergonzante si quedan restos de vergüenza en integrantes del gobierno. Tendrían que salir a pedir disculpas, porque cuando un Estado administra los bienes y los recursos de todas y de todos, lo que tiene es que cuando todas y todos lo necesitan, lo revierta otra vez. Y algunos pueden esperar. Bueno, este gobierno hizo exactamente al revés. Y lo toma como chiste, lo toma como broma, sale en una conferencia de prensa del presidente de la República y dice que para él hay que defender los malla de oros. En la jerga de los comunistas, de nosotros, de nuestro partido, es defiende a la clase dominante, defiende al sector explotador. Esos son los malla de oro que defiende el gobierno, y por el contrario, los que vamos en el pelotón es la clase obrera, trabajadores, trabajadoras, jubilados, pensionistas, que no importa en qué lugar vaya ni en qué lugar esté. Bueno, rendimos cuenta de esa cuestión, dijimos todos los recortes de los recursos a las políticas sociales que hizo este gobierno, que está haciendo, que está pretendiendo hacer ahora en el Senado, para que lo tengamos claro. Cuando dicen ahorramos, ¿en qué ahorraron? Le recortamos presupuesto a la enseñanza, le recortamos presupuesto a la salud, le recortamos presupuesto a las políticas sociales, le recortamos presupuesto a la obra pública, le recortamos la construcción de la cantidad de vivienda. Ahí está el ahorro. Bueno, pero a ver, ¿qué ahorro es eso? ese? ¿Qué estoy pretendiendo decir con esto? Ojalá que haya logrado transmitir, y este fue el énfasis que colocamos el 25 de agosto. Es que tenemos muchos desafíos por delante todavía. Cuando algunos de nosotros, porque no tenemos que ser gitanos para andar adivinándonos la suerte entre nosotros, cuando uno en nuestro hogar ve que cada vez el fin de mes se hace más largo, que cuesta más llegar hasta el próximo cobro del salario, que la tarjeta de crédito la andamos bicicleteando si pagamos la luz, el agua o la tarjeta de crédito, o estiramos más un crédito por un par de championes para los gurises. El problema es que cambió el signo político del gobierno. Aquello de que estaba bueno cambiar, salimos de una situación de mejora en la calidad de vida de los compatriotas y nos agarró el enemigo de clase, el que defiende a los malla de oro, el que lo demuestra con política de rendición de cuentas, y el que si te descuidas te vende sin que te des cuenta, como nos ocurrió con la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Ahí tenemos uno de los principales problemas, que muchas veces ha quedado tapado por otras informaciones, ¿no? Sí. Más livianas, podríamos decir, el tema del puerto. Pero vos sabés que no, yo creía... de hecho, me jubilé del puerto, estuvimos 39 años y 11 meses allí adentro, laborando. Mi vida está asignada alrededor de la actividad portuaria. Me preparé, estudié para estar arriba de un barco.
Entonces, capaz que esto es un sentimiento, bueno, de afinidad, ¿no? Suponete, un cantor, su preocupación es si el teatro está abierto, si el estrado está armado y si la amplificación es buena. Y es lógico, una enfermera, un doctor se preocupa por el estado de un sanatorio, de su sala, es lógico. Y uno creía que yo como portuario esté doblemente alarmado, preocupado que la gente... Pero la gente entendió. A mí me tocaba por agenda 8 comités de bases que la dirección del Frente Amplio nos dio. Pero fuimos a 3 más, a 11. Porque no estaba contado allí el nuestro propio, el Comité Americano en el Cerro, que fue el primero que fuimos, porque de pasada, saliendo del Cerro, no podíamos dejar de ir al Casabó, al Campo y Ciudad. Una cantidad de compañeras y compañeros divinos militando allí desde temprano, y porque al final del día, cuando volvíamos al Cerro, había otro comité de base abierto y entramos. Esto igual que la canción de Silvio, ¿no? Ven luz y igual que la vimos luz y entramos. Entonces, que pasamos por el Juventud 14. Entonces, en los 11, si nosotros no decíamos, si yo no mencionaba en el mensaje alguna alusión a la interpelación o al hecho concreto de la terminal de contenido, lo preguntaba a la gente, che, Juan, o Negro, según como el grado de confianza, soy el mismo igual, ellos nos preguntaban efectivamente qué había pasado. Y ahí teníamos que dar información, porque mirá vos la contradicción tan grande. El marco del festejo del Comité de Base era el 196 aniversario de la Declaratoria de la Independencia. No venderé mi rico. Sí, pero además, hace 200 años, algunos más, algunos menos, que todos los pueblos de América están conmemorando el bicentenario, las batallas libertadoras, las independencias. En el Uruguay de hace 200, 210, 220 años atrás, era escenario de continuas batallas marinas, de continuas batallas por la conquista de este lado del sur de América. ¿Por qué? Porque el estuario del Plata y el abrigo de las aguas adentro de la bahía del puerto de Montevideo eran preciados para todos, todo lo que pasaban por acá. Y pasaron los británicos, y pasaron los españoles, y pasaron los portugueses. Y ahí la declaratoria de la independencia, ¿no? Se libra, se declara independiente de la provincia cisplatina, que era lo que estaba el reinado en aquel momento. Bueno, vos fíjate, ¿para qué se pelearon tanto hace 200 años atrás? Era porque no estaba Heber, porque si hubiese estado Heber se le hubiese dado sin ninguna batalla, le hubiese firmado y hubiese entregado. Parte de nuestra historia es impresionante igual, ¿no? Pero es una historia impresionante, apasionante además para poder intercambiar. Y a veces nos olvidamos, el puerto es el origen de nuestra nación. Pero ha sido en casi todos los países del mundo, hay un gran origen. O a la materia prima más fuerte, imagínense, además de costa, Chile tiene el cobre, o Bolivia, que no tiene costa, pero que tiene otros valores en la materia prima para explotar. Bueno, esto es lo que nos sucede. Nosotros, lo que hemos asistido y lo que ha demostrado esta interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas es que se ha negociado de espaldas, que no se hizo público lo que se estaba discutiendo, pero que además en las primeras de cambio, simplemente con el amague, y estos sí que se fueron al amague, la empresa de origen belga, la empresa multinacional, se queda graciosamente con una concesión que el gobierno firmó por 60 años hipotecando la soberanía del país. Esto es muy grave. No tuvimos los votos para interpelar y acercar al ministro, pero tenemos la razón. La razón quedó de este lado. Los argumentos para defenderse el gobierno no fueron de lo que le dieron, eran los votos que tenía, pero no convenció a nadie. Ha quedado clarísimo esto en la alocución de los distintos compañeros y compañeras del Senado, el nombre Frente Amplio. Perdieron la compostura también en el Parlamento. Perdieron para nosotros con una suerte de peligro en torno a cómo empiezan a desprestigiar a los ámbitos parlamentarios y al Senado con algún tipo de intervenciones o salidas destempladas como la de la presidenta misma del Senado. Es una caricatura el Parlamento en cuanto a cuando como no quieren dar las respuestas, creo que muestran como esa banalidad, no vamos a profundizar demasiado. Sí, no quieren, no pueden. En realidad no es que no quieran, no pueden, porque si no tienen argumento, podrán salir a hablar de lo que quieran, podrán hacer el cuento del lobo.
asustarnos con lo que quieran, pero efectivamente acá estamos en presencia de una entrega a la soberanía, de hipotecar el futuro del país, y lo que han hecho para que alguien que nos esté escuchando desde su hogar lo entienda, le han entregado la llave de la puerta de su casa al vecino, en vez de tenerlo el propietario o el inquilino transitorio del hogar. Bueno, lo que no haría una persona que nos está escuchando, sí lo ha hecho el gobierno con el puerto de Montevideo. Terrible. Bueno, vamos al corte correspondiente a la radio y en unos minutitos estamos de vuelta con Juan Castillo, secretario general del PSU. Muy bien. Bueno, aquí hemos retornado con el Popular en Radio este viernes al mediodía y seguimos entonces una interesante conversación con Juan Castillo, secretario general de PSU. Estábamos hablando del puerto y sus implicancias para nuestro futuro, 60 años ni más ni menos. Y quería consultarte también, exactamente hablando de los desvíos y la falta de argumentos y las chicanas, lo del caso de Cardoso, ¿no? Que ahora salió hablando de que el Frente Amplio es el que lo quiere enterrar de cabeza cuando fue su propia gente del Partido Colorado. Ese, Tres van, ¿no? ya a esta altura ya no sabes Tercero, ni qué le... ningún ministro nombrado en el inicio por el Partido Colorado se sostuvo en el gobierno. Y la inmensa mayoría cuestionados internamente, líos propios del Partido Colorado. Bueno, esta es la renovación del otrora partido de Estado, partido de gobierno, el partido de Valle, ha terminado en esto bajo las manos de Sanguinetti, un dinosaurio políticamente hablando, que ha conducido todo lo que él no le guste o no quiere, no se hace. Pero hemos llegado, uno puede tener la imagen, ¿no? O empezar después a hablar o a sentir las cosas que dice el ex ministro Cardoso. Pero lo cierto es que nos estamos olvidando de otra cosa. Yo no sé si hay antecedentes que es la primera vez que se destituye un ministro en la casa de un dirigente político. Porque el presidente de la República no lo hizo desde la Torre Ejecutiva, ni desde el Parlamento, lo hizo yendo a ver a Sanguinetti a su casa, allí salen, declaran afuera que a partir de ese momento no era más ministro de Turismo Cardoso. Y nombran al relevo 3 días después, él con un anuncio de Sanguinetti. El que instaló al nuevo ministro es Sanguinetti, a Tabaré Viera, y no el presidente de la República, cosa que recién hizo 24 horas después. Bueno, estamos en el colmo. A ver, es una cosa, para cualquier lector distraído, cualquier escucha distraído, le parece normal. Esto no es normal. ¿Ustedes se imaginan a Tabaré Vázquez yendo a la chacra a hablar con Mujica para destituir a un ministro, cambiar a un director? Bueno, estaríamos todavía rindiendo cuenta, escribiendo con la lengua seca de hablar para tratar de convencerlo, ¿no? Pero esto es un problema que ha ocurrido. Y ayer sentíamos, sí, efectivamente, en declaraciones de prensa, en una conferencia de prensa hecha por el diputado Cardoso ahora, diciendo que el problema es que hay una campaña en contra de él para desprestigiarlo. No, a ver, para que el diputado Cardoso no se sienta tan mal, ni cargue con una mochila tan grande, no nos quita el sueño, Cardoso. A ver, no hay que desprestigiarlo, tiene que rendir cuentas por lo que hizo. Por eso se hizo una comisión investigadora, para ver todo lo que dice un correligionario del Partido Colorado que lo mandaba y lo quería hacer obligar a hacer compras directas por más del monto permitido, que vaya y rinda cuenta por lo que dijo su compañero, no el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene, más importante para nosotros es derogar la LUC, cosa que lo vamos a hacer, más importante para nosotros resolver las cuestiones orgánicas que tenemos que resolver por delante, y el Frente Amplio lo que se convierte es una alternativa real para gobierno del Frente Amplio y de todo el país en el 2024. Esa es la tarea del Frente Amplista, no hay otra. Sigue quedando marcado que cuando el presidente de la República, en este caso candidato, decía que ellos querían la responsabilidad y estaban preparados, queda demostrado que no estaban preparados para nada. Acuérdense, hay varias cosas que hay que sacar. Estamos preparados, está bueno cambiar, o cuando lloraba en la cancha de Wander, en el primer acto de lanzamiento de campaña del Partido Nacional, el ahora presidente Luis Lacalle lo que decía era que era muy fácil hacer política metiendo la mano en el bolsillo de la gente. Que si él era presidente nunca más iba a subir los combustibles. Bueno, lo subió 4 veces en un año y poco, pero 2 veces en el mismo mes, y todavía ahora han enviado un decreto. Con un decreto lo que están resolviendo es cambiar la fecha de cuando se mide el precio de paridad, porque casualmente eligen el momento que no aumenta tanto el combustible para no impactar tanto en la opinión pública. Bueno, digamos todas las cosas como son.
todo lo que prometieron no lo están cumpliendo y al revés, las cosas que no dijeron son las que estamos sufriendo el conjunto de los compatriotas. En cuanto a lo que decía de la investigación que justamente se está pidiendo, no es solo que lo está pidiendo el Frente Amplio, y eso es bueno destacarlo, lo está pidiendo también parte de la coalición, Exacto, ¿no? exactamente. Así que no es sí, un sí. tema personal del Frente Amplio en este sentido. Pero además, yo no sé ahora por qué se rasgan tanto las vestiduras. No hacían una comisión investigadora tras otro cuando el gobierno era del Frente Amplio, decían que era una cosa de lo más normal, darle la posibilidad de que se defiendan y a que la gente conozca todo lo que pasó. Bueno, lo que va a conocer ahora la gente es todo lo que pasó durante la gestión. Y si no hubiera nada extraño, si no hubiera nada normal, pues no va a haber consecuencia ninguna. No sé por qué tanto abrir el paraguas. Nosotros, los frente amplistas, no hemos hecho ninguna acusación pública porque queremos primero que hayan pruebas concretas adentro de una comisión investigadora. Y luego se verá, porque la comisión investigadora parlamentaria al menos no tiene consecuencias directas. Lo que el producto de ahí puede después, si la envergadura de la noticia y la información lo ampara, ir a la justicia con ese elemento. Exacto, por ahí tenemos que seguir. Quería también consultarte sobre el Congreso del Frente Amplio, que se viene ahora. Detallecito. En detallecito, que no Sí, va a pero ser ahí nada menor. hay tanto para hablar que no claro, nos va a dar el siempre, tiempo. sí, mucho. Y el Congreso del Frente Amplio y el tan manido tema de las candidaturas, que no es lo más importante. No, mira, conviene, a mí me parece que es bueno remarcar que la dirección de nuestro partido, el Comité Central, nos mandató al Ejecutivo actual hacer el máximo esfuerzo posible en 3 escenarios bien diferenciados. El primero es que el objetivo de la etapa para el Partido Comunista es trabajar con el entramado popular todo, esto es las fuerzas políticas de izquierda, el movimiento popular, los sectores sociales, tratando de que en esta etapa nosotros lograr el triunfo del referéndum. Ese es el objetivo de la etapa, para que nadie nos cambie, ¿no? Después pueden haber preocupaciones transitorias, circunstanciales, importantes, no es que le estemos bajando el peso, pero el objetivo de la etapa, si nosotros no lográramos derogar los 135 artículos, eso sí que sería un golpe, porque todas las cuestiones negativas que tiene y por la cual hemos ido a juntar las firmas quedarían establecidas. O sea que, primera cosa, el trabajo por el objetivo de la etapa. Un segundo escenario nos marca que para que el objetivo de la etapa se pueda alcanzar, desde nuestro punto de vista al menos, esto debemos hacerlo con un grado de fortaleza del Frente Amplio, colocar a la fuerza política liderando esta etapa, o sea, en el centro del escenario público de la confrontación política con el gobierno actual, de la defensa de los intereses de las trabajadoras, de luchar para que defender las conquistas y los avances en los gobiernos anteriores, tiene como eje que el Frente Amplio lidere este proceso. Por eso pensamos un Frente Amplio más fuerte. Tercer escenario es entonces cómo constituimos un equipo de dirección. Nosotros pensamos, los comunistas pensamos, que un solo compañero, que una sola compañera no va a lograr resolver el trabajo y las tareas que hay por delante en toda esta etapa. Esta etapa tiene este objetivo inmediato del referéndum, pero después tiene toda la lucha, la movilización social, tiene que armar un programa, actualizarlo, transformarse en fuerza alternativa real de gobierno, liderar la próxima campaña. O sea que la dirección electa de acá pasa las elecciones del 2024. Y cuarta cosa nos dice que entonces busquemos al compañero o a la compañera de mayor consenso posible entre todos los sectores. Al momento que el Comité Central se reunió, ya de esto va a ser casi un mes, ese compañero, ese nombre que estaba arriba de la mesa era el de Marcos Carámbula y nosotros cerramos fila tras él. Bueno, nos duró poco esa parte porque luego Marcos Carámbula hace la nota pública, hace la declaración en torno a los problemas de salud y a que no se encuentra en condiciones y prefiere dar un paso al costado en la campaña. Bueno, tiene todo derecho el compañero, lo llamamos, le dimos un abrazo por su estado de salud, por comprenderlo, la resolución de la familia, pero acto seguido había que salir a buscar entonces quién era el que iba a ocupar ese escenario, ese lugar. Y ahí hay una cantidad de nombres, de compañeras, de compañeros, que no habían aparecido antes, pero que comenzaron a surgir con iniciativas, y nosotros empezar a colectivizar para ver cuál de ellos era el que entendíamos y que todos creíamos como el de mejores condiciones.
Bueno, en un momento, estoy hablando hace una semana, 10 días atrás, se propone una resolución del Partido Socialista poner en consideración el nombre de Gonzalo Sibila, un muy buen compañero, compañero secretario general del Partido Socialista, diputado actual, y nosotros valoramos, parecía una figura de recambio importante, de respeto para nosotros, de mucho respeto por su partido, por las cercanías, por las relaciones fraternas con su partido. Y podría ser el que reuniera mayor consenso. Y luego de eso, mientras estábamos analizando, es más, mantuvimos una entrevista con todas y con todos los que se han nombrado en la prensa como posibles candidatos, nos hemos reunido, hemos conversado, en algunos no personalmente, algunos hasta telefónicamente, pero hemos escuchado su propuesta, su intención, y hemos valorado y trasladado continuamente para la dirección. Pero en estas últimas horas aparece el nombre de Fernando Pereira también. Fernando Pereira no necesita carta de presentación, un compañero del movimiento sindical, dirigente del gremio de la FUNTEP, de la Federación Uruguaya Magisterio, un trabajador no docente de allí, de muchos años al frente de la central sindical, y que ha demostrado en cada vez oportunidad que hemos tenido de trabajar con él, en lo personal, en lo individual, pero también en lo colectivo como organización, ser un compañero de mucha experiencia, un compañero fraterno, un compañero que por sobre todas las cosas tiene una característica, un don de ser componedor, de la búsqueda del equilibrio. Es muy difícil una salida destemplada o antiunitaria de él. Entonces, creemos que es un buen candidato, creemos que es un buen nombre. Pero hasta ahora no podemos decir más nada que eso, que lo que hemos dicho, porque no hay ningún organismo del partido que haya tomado la decisión con cuál es el que vamos. Es más, yo creo que uno podría seguir buscando una tendencia alrededor de ir fortaleciendo un nombre, pero hasta que nosotros logremos, según mandato del Comité Central, que la mayor cantidad de sectores crean en el compañero o en la compañera. Acá no tiene gracia. Mientras algunos estamos trabajando casi que en la clandestinidad, mientras algunos trabajamos con bajos niveles de exposición, conversando en la búsqueda de ese nombre, tener la exclusividad de salir a anunciar, a dar el nombre, porque quemas todo, porque los nombres se desgastan con el manoseo público, y porque no es nuestro estilo de estar manoseando nombres públicamente. No es que, por decir hoy, frente a los micrófonos del Popular, que uno de los mejores compañeros, uno de los nombres posibles a la candidatura presidencial de Fernando Pereira, no debe de ir en desmedro de que sea menos posible la candidatura de Gonzalo Sibila o de Ivonne Pasada o de Martín Couto o de los demás compañeros que aparecen como precandidatos. Bien, pero Juan, a ver, capaz que podés coincidir con nosotros. Ahora, todos los nombres, más allá de que vos planteás, corren dentro de la orgánica del Frente Amplio, de iguales condiciones, buscando esa negociación, cuál de los nombres, hombres o mujeres, puede tener la mayor posibilidad de dirigir los destinos del Frente Amplio. Pero más allá de eso, a la opinión pública en general, que también, de alguna forma u otra, se mete en la interna del Frente Amplio, a veces para incidir o no incidir, hay nombres que repercuten más y otros que repercuten menos o que no repercuten. Y en este caso no es casualidad, porque a vos en carne propia también te pasó, en su momento cuando fuiste candidato, cómo sale la opinión pública también, y cuando digo los otros sectores, que Partido Colorado, Partido Nacional y la prensa y periodistas militantes, que algunos se enojan pero son así, cómo pesa y está pesando el nombre de Fernando Pereira, claro, más allá de todas las condiciones que vos dijiste, claro, que no hay nada resuelto, pero ya empezaron a opinar del peso de Fernando Pereira, porque en este caso es cómo puede ser que un dirigente de la central, capaz está bueno explicarle a la gente de que puede suceder eso, es decir, que no es ilegal, claro, que no hay nada. También hay gente hay compañeros sindicalistas que dicen capaz que es mejor donde está que esto que le están proponiendo. Digo, hay de todo, están sus pros y sus contras, como todo, ¿no? A ver, es cierto, yo intenté dar más que nada una explicación política, un corte mucho más político en la primera parte, pero tiene una visión más popular, más de entrecasa, o más del comentario que estamos haciendo entre todos, ¿no? Exacto. Apagar los micrófonos, el comentario después que nos vamos haciendo en los pasillos, o el que están haciendo los compañeros.
Para nosotros no deja de ser una preocupación porque querer fortalecer al Frente Amplio no quiere decir que queramos debilitar al PCNT. Nosotros precisamos que todas las estructuras sociales, sindicales, sectoriales se fortalezcan. Si no, es como el juego de la mosqueta, ¿no? En donde qué vaso está. En el medio de eso aparece algo histórico. Hay una concepción unitaria del movimiento popular que los uruguayos hacemos gala. El uruguayo, hasta el que no nos entiende, el que no nos comprende o al que se enfrenta normalmente con nosotros, a veces en el medio del enfrentamiento hay implícitamente adentro un reconocimiento. Ataca a los dirigentes sindicales por el peso que tienen los dirigentes sindicales. Exacto. Es que vos decís, ¿te parece normal? Sos de acá, vos vas a Brasil. Es muy difícil que la gente popularmente reconozca un dirigente sindical, que lo conozca, que sepa el nombre, que le identifique la cara. Vos vas a Argentina, acá a cruzar el charco, salvo algunos nombres, es muy difícil. Acá el luchador, la dirigente, el dirigente social es mucho más reconocido. Nuestro país también de repente es por un problema de tamaño, puede ser, pero también es por el rol que juega. El rol. Esta central sindical es una central unitaria y comienzan ahí a verse entonces las diferencias. Mientras vos vas para Argentina hay 4 centrales sindicales, vas a Brasil hay 8 centrales sindicales, vas a Paraguay hay 5 centrales sindicales, vas a Chile hay 3 centrales sindicales, en Uruguay hay una central única de trabajadores de hace más de 60 años. Entonces, es por ahí que viene la mano. Acá se ha construido, pero no solo el movimiento sindical. La concepción de construir herramienta unitaria está prácticamente a flor de piel, es un rasgo distintivo de ser uruguayo. Sí. Hay una sola federación de estudiantes universitarios, hay una sola federación de cooperativistas de vivienda, hay una sola central sindical, hay una gran organización representativa de los jubilados y pensionistas, hay una sola fuerza política de izquierda. Entonces, acá hemos construido el valor de la unidad. Y es lo más difícil que hay, porque construir la unidad entre los que pensamos iguales puede ser una cosa más fácil, el pan con pan. Lo más difícil, el arte de efectiva de la búsqueda de un equilibrio, es cómo somos capaces nosotros de unir la diversidad. Los que somos diversos, las y los que somos distintos, encontramos que hay 3 o 4 temas comunes que efectivamente sí podemos trabajar conjuntos. Claro, si yo te voy a marcar vos la diferencia, vos, ¿por qué no vivís frente a la playa? Bueno, si eso me hace la diferencia, porque a vos te gusta la tierra, porque y otro vive más en el interior, o por qué te pintas los labios. No es un problema de lo que me diferencia, cada cual tiene su propia identidad, pero entre juntos tenemos el mismo objetivo. Allí está que los postulados que tiene el movimiento sindical no son ajenos a los postulados de la fuerza política del Frente Amplio, y yo no tengo sentido vergonzante reconocerlo. Lo hacía cuando venía y utilizaba el micrófono, el nombre del movimiento sindical, y no tuve que cambiar el discurso cuando pasé a ocupar cargos de responsabilidad a nivel político. Y es más, no solamente de la oposición, porque también tuve que tener un cargo de responsabilidad política en la gestión de gobierno, y a mí no me cambió ni la concepción ni el tema de que acá lo que hay que defender son, como dijo Artiga, a los que tienen que ser más privilegiados algún día, que son los sectores más débiles, más golpeados, más dejados de lado normalmente, que son las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, convengamos que todo eso le molesta a la derecha, y cuanto más escándalo y conventillo hagan, porque esa es la política del conventillo que hacen algunos parlamentarios, el conventilleo, es que no tienen argumento e intentan agredir, y entonces, son del brazo social de la fuerza política. Mirá, cuando le quieren pegar al revés, al Frente Amplio, dice, el Frente Amplio es el brazo político de la fuerza social que es el PCNT. Bueno, mira, seremos el brazo de un montón de pulpos, seremos el brazo de todos los compatriotas, pero somos quienes construimos unidad para defender los intereses de la mayoría de los compatriotas, que son trabajadoras, trabajadores, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, jubilados, estudiantes, desocupados. Eso somos la mayoría. Y hay una clase dominante, explotadora, que ahora la llaman los Maya de Oro, que nosotros estamos enfrente de ello y tenemos que unir a todos los que estén enfrente de esa concepción. En cuanto a ese ejemplo, fue ejemplo, valga la redundancia, lo del tema de la comisión pro referéndum, también cómo se gestó y cómo se conformó Sí, la intersocial, comisión. Además. Sí. Y que se sumó. Bueno, y también a veces alguien decía, ¿cómo se demoraron? Porque en
realidad. Es necesario... Constitucionalmente nosotros teníamos un año de plazo, pero nos pasamos 5 meses discutiendo qué era lo mejor para todos, cómo integrabas a más sectores sociales, cómo integrabas a la fuerza política, ibas contra toda la ley o compártela, ibas por el camino corto o el camino largo. Todo eso es producto de un debate, no es una decisión que no fue así autoritaria. como se la impuso. No fue exacto. con la misma vara. Entonces, eso valora más. Eso le dio la 800.000 fortaleza firmas. Claro, principal. eso le dio la fortaleza porque ya no fue un año, fue en 6 meses y en medio de la pandemia que nosotros logramos juntar 800.000 firmas. Esto es un motivo de orgullo. Y para cerrar, Juan, ¿cómo ves parado al Partido Comunista en todo esto? No lo veo parado, lo veo en movimiento, lo veo en continua movilización. Nosotros vamos a ser los eternos desconformistas también. No es precisamente una autocomplaciente la actitud del partido. Creo que los comunistas han jugado un gran rol, las y los militantes de nuestro partido, pero que no intenta eso marcar las diferencias con los que son socialistas, son del PDC, son del MPP. Nosotros no tenemos disputas hacia la interna del Frente Amplio. Nuestra disputa y nuestro enemigo está fuera del Frente Amplio. Entonces, nosotros le reconocemos al partido. Estas giras que estamos haciendo por el interior del país, recorriendo todos los departamentos, es para también darles un abrazo a nuestros organismos, a nuestra estructura, a nuestro partido. Para decir que efectivamente el partido valora mucho el esfuerzo que hacemos, pero aún así es insuficiente. Nosotros precisamos otro tamaño de partido. Y no solamente cuantitativo, sino que cualitativo también. Ronnie Arismendi afirmó, una vez los escribió, pero varias veces nos repitió hasta el cansancio, de que el problema cardinal de la Revolución Uruguaya es el tamaño del partido. Y eso nos tiene abocado a todos, trabajando en la instancia orgánica, fortalecer los organismos, trabajar por la unidad, la cohesión de las filas y seguir adelante aportando en donde nos toque militar. Y aquí, bueno, ahora de aquí a fin de año, también el partido, más allá de la elección del Frente Amplio, las elecciones que vos decías universitarias, las elecciones de los jubilados, también está prácticamente el desarrollo del Congreso del Frente Amplio, del partido, que en ese proceso todo lo que eso lleva, digo, ¿sí? Las conferencias sesionales, digo, en el medio de todo eso. En el medio de la lucha, seguir luchando. Sí, miren, yo creo que no hay el que tenga un fin de semana libre va a tener que pasar en cualquier momento a rendir cuentas, porque no hay fin de semana libre. Y está mal decir que no tenemos vida, porque es parte de nuestra vida también. Sí, uno es feliz. Dicen que hacen la anécdota escrita de que una de las hijas de Marx entrevistó a Carlos Marx en su lecho final y le preguntaba en medio de la entrevista, papá, pero ¿cuándo fuiste feliz vos? ¿Cuándo dedicaste un tiempo? Dice, yo era feliz en la lucha me hizo feliz a mí. Y yo creo que es parte, ustedes pueden ver a miles de militantes de nuestro partido, de otro sector, políticos o sociales, movimiento sindical, militando todos los días y siempre con la mejor sonrisa, porque yo no hago nada ni obligado ni por salario, lo hago por concepción. Yo lo que hago lo hago feliz, si no, no lo haría. Si uno no tuviera amor por el prójimo, amor por nuestra patria y por nuestra clase, seguramente que no estaríamos, ni yo respondiendo a preguntas que ustedes no me estarían haciendo. Bueno, muchísimas gracias Juan Castillo, secretario general de PSU, por venir aquí a estar con nosotros en el Popular en Radio, como todos los viernes. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Antes de retirarnos, informar sobre los otros programas radiales. Lunes, La Mecha, martes, Voces de Montevideo, miércoles, A la Izquierda Late el Corazón, jueves, Cultura en Casa y viernes, Los Clásicos, el Popular en Radio. ¿Y todo esto por dónde lo podemos escuchar, ver? E informarnos. Por supuesto, nunca debemos perder de vista www, porque el otro día me dijeron que había dicho una W extra. Bueno, pero entonces, la gente sabe que repito, www.elpopular.uy, que se actualiza casi las 24 horas al día, de lunes a domingo. Allí está toda la información, los programas de radio, el Popular en la calle, el Popular, el Living del Popular. Ahora es muy recomendable la entrevista realizada desde la butaca por María José, a un referente del Teatro El Galpón. Así que les recomiendo muchísimo que la miren, está muy buena. Es un nuevo ciclo y vamos a seguir incorporando nuevos ciclos. Porque nadie te lo cuenta. Quería cerrar con esa frase. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Nos vemos el viernes.